Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Gracias a todos por estar aquí presentes esta noche para estudiar la palabra del Señor. Siempre es un gozo, amén. Estudiar su santa palabra porque en ella es donde encontramos la vida eterna. ¿Quién dijo eso? Nuestro Señor Jesús, en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a reanudar, hermanos, nuestro estudio de los Hechos, haciendo un breve repaso. Yo sé que si yo le pregunto a cualquiera de ustedes en esta noche que me haga un resumen de todo lo que hemos visto, me lo van a decir, lo tienen ahí fresquito en sus mentes. Siempre es bueno repasar, ¿verdad? Para refrescar. Y en esta primera diapositiva les comparto, hermanos, las 3 lecciones que hemos visto hasta este momento. En la primera lección, que por cierto, cada una de ellas las hemos dividido en 2 miércoles, porque ustedes, hermanos, no me dejan avanzar la clase, hacen demasiadas preguntas y ya ve que con tantos comentarios no nos da tiempo. Digan, hermanos, no, hermano, el culpable es usted que habla mucho, díganlo, yo no me voy a resentir. Estamos dividiendo cada lección en 2 miércoles, porque sí, hermanos, yo hablo mucho y me cuesta mucho ir al grano. Entonces, en esta primera lección vimos acerca del amor de Dios por su gloriosa iglesia, cómo Dios mostró su amor a su gloriosa iglesia. Dios amó a la iglesia, hermanos, eso es evidente, y la sigue amando. Estuvo en la mente de Dios desde el principio, la prometió, la profetizó por medio de los profetas, la predicó por medio de su amado Hijo, y la estableció también por la predicación de los apóstoles, que por cierto, esta fue nuestra segunda lección. Las predicaciones edifican su gloriosa iglesia. Y en esa segunda lección analizamos los 2 sermones principales de Pedro. El primer sermón en el capítulo 2. Se convirtieron 3,000 personas un solo día. En su segundo sermón, en Hechos capítulo 3, por lo menos 2,000 personas obedecieron a su predicación. Y la iglesia del Señor crecía constantemente. Día con día la iglesia continuaba creciendo. Y cuando la iglesia crece, empiezan a salir los problemas. Cuando una iglesia crece y tiene más personas, tiene más mentes, más formas de pensar, comienzan a salir los conflictos. Y por eso es que en nuestra tercera lección vimos que los conflictos unen su gloriosa iglesia. Analizamos por lo menos cuántos conflictos. En la lección 3, por lo menos 3 conflictos. ¿Y en qué resultaron cada uno de esos conflictos? ¿Se dividió la iglesia? ¿Dejó de existir la iglesia? ¿Se cerraron las congregaciones por esos conflictos? No, en ninguno de los casos que vimos la iglesia se vio afectada. Más bien, cada uno de esos conflictos sirvió para que la iglesia continuara creciendo y multiplicándose, dice el escritor, en gran manera. Estas son las 3 lecciones que hemos visto hasta la semana pasada. El día de hoy vamos a dar inicio a la 4ª lección. Esta 4ª lección, hermanos, la vamos a cubrir hoy y la terminamos la próxima semana. Cada lección va con 2 miércoles. Entonces, la lección que hoy empezamos tiene que ver acerca de este subtema en particular. Ustedes, hermanitos que están allá, alcanzan a ver la presentación. Si les estorbo por aquí, me hacen alguna señita para que puedan seguir la presentación.
Hoy vamos a estar hablando acerca de las conversiones y cómo las conversiones hacen crecer su gloriosa iglesia. En esta clase o en esta cuarta lección vamos a ver 3 conversiones, por lo menos 3 conversiones. Y vamos a ver una vez más, hermanos, yo no sé si usted me va siguiendo en la idea que he pretendido desarrollar al estudiar Hechos. Todo lo que sucedía desde el nacimiento de la iglesia sirvió para que la iglesia creciera. Aún los conflictos sirvieron para que la iglesia creciera. En esta cuarta lección vamos a ver cómo las conversiones hacen crecer su gloriosa iglesia. Y vamos a estar desde el capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 9, versículo 43. ¿Ok? La primera conversión, y déjenme decirle que por cierto esta es una lección que me gusta mucho, la que vamos a considerar el día de hoy, porque nos devuelve prácticamente al modelo que encontramos en el libro de los Hechos, pero específicamente en el capítulo 2, con la predicación de Pedro. 4 elementos importantes. Sígame en esta idea, por favor. 4 elementos importantes para que haya una genuina conversión. ¿Se entiende lo que es la palabra conversión, hermanos? Cuando una persona se convierte, cuando una persona cambia de un estado a otro, deben haber por lo menos 4 elementos para que haya una verdadera conversión. Eso lo vemos en la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2, versículos 22 al 47. ¿Cuáles son esos 4 elementos? En primer lugar, se predicó de Cristo. No puede haber una conversión o ninguna persona se puede convertir si no se le ha predicado de Cristo. La predicación de Cristo es lo primero que vemos en el sermón de Pedro en Hechos capítulo 2. En segundo lugar, se enfrentó una elección. Luego de que se predica de Cristo, a la persona que se le predica se va a encontrar ante un problema. Esa persona va a tener que hacer una elección. Si acepta o recibe la predicación que se le ha dado o la rechaza. En este caso, ¿qué dijeron estos hombres en Hechos 2:37? ¿Recuerdan? Pedro en el versículo 36 les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, cuando a una persona se le predica y la persona recibe la predicación de Cristo, se va a encontrar ante este problema. O acepta la predicación para obedecerla o definitivamente la rechaza. El tercer elemento que vemos en la predicación de Pedro es que se ordenó un cambio. Luego de que ellos preguntan, ¿qué haremos? ¿Qué les dijo Pedro? ¿Cuál fue la respuesta? Arrepentidos, ¿verdad? En primer lugar. ¿Y qué? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, en tercer lugar, a estas personas que recibieron la predicación se les dijo lo que tenían que hacer. Se les ordenó un cambio. Arrepiéntanse. Lo he dicho en varias ocasiones, pero no me molesta tener que repetirlo. Arrepentimiento es una palabra griega, metanoía, es la palabra griega, metanoía, que significa un cambio de mente. Nuestra vida, nuestro ser, nuestra forma de vivir, de conducirnos, se guía por nuestra mente. ¿Sí o no? Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que usted hizo hoy, incluido tristemente el pecado, se inició aquí. Santiago capítulo 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal. Pero cuando alguno es tentado, dice, de su propia concupiscencia es atraído.
Todo nace aquí. Es por eso que el escritor a los Romanos en el capítulo 12 dice que debemos renovar nuestro entendimiento. Y por eso arrepentirse es cambiar la forma de pensar. Cuando nosotros cambiamos la forma de pensar, vamos automáticamente a cambiar nuestra forma de vivir. Estos hombres reconocieron que habían matado a Jesús y quisieron hacer un cambio. ¿Qué tenemos que hacer, Pedro? Bueno, arrepiéntanse. Pero no solo arrepiéntanse, sino también bautícese y recibirán el perdón de sus pecados. En cuarto lugar, el cuarto elemento, se ordenó una limpieza. También en el versículo 38. ¿Qué es lo único que le puede dar limpieza al ser humano de sus pecados? No la fe, mis hermanos, no la fe solamente. La fe es uno de los elementos, pero no es solamente la fe lo que le da limpieza al hombre. Lo vamos a ver en los ejemplos de conversión que vamos a ver hoy. Lo único que le da limpieza al ser humano de sus pecados es el bautismo. Yo quisiera poder decirles otra cosa. Quisiera poder hacerlo más fácil para el ser humano. Yo quisiera llenar este edificio rápidamente y decirle a la gente que solamente hagan una oración o que acepten al Señor Jesús en su corazón y que ya son salvos, pero eso no es lo que dice la Escritura. En todos los ejemplos del Nuevo Testamento, en cada una de esas conversiones hubo de por medio cada uno de estos cuatro elementos. Se predicó de Cristo. En segundo lugar, enfrentaron una elección. Se les ordenó un cambio para finalmente obtener una limpieza. Miles de personas obedecieron, se salvaron y se agregaron a la iglesia por medio de esos cuatro elementos. ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien, ese es el modelo que nosotros vemos en Hechos capítulo 2 con la predicación de Pedro. Usted verá, hermanos, que en las siguientes tres conversiones que vamos a ver, esos cuatro elementos siempre siguieron prevaleciendo. En primer lugar, y por supuesto, por cuestiones de tiempo no vamos a poder hacer toda la lectura, pero la primera conversión la encontramos con las multitudes de Samaria, incluido Simón el hechicero, del versículo 1 al versículo 25. Lo dije la semana pasada y sé que lo tienen fresquito. Cristo le dijo a los apóstoles en Hechos 1, versículos 6 al 8, y vosotros me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Note cómo por la predicación de Esteban, recuerda que hablamos de Esteban, fue lo último que hablamos la semana pasada de Esteban y cómo fue apedreado por predicar y decirle a ellos que habían matado a Jesús, lo apedrearon. ¿Sabe quién estaba en ese momento ahí? Saulo de Tarso. Versículo 1 del capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. Es decir, Saulo estaba presente ahí cuando apedrearon a Esteban y lo consentía, le divertía, estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Y en aquel día, dice, hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Por lo menos 5,000 personas comenzaron a ser perseguidas. Dice, y todos los que fueron esparcidos, ¿por dónde? Por las tierras de Judea y por Samaria, salvo los apóstoles. Es decir, los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero por medio de la persecución, muchos de estos hermanos comenzaron a abrirse, salieron de Jerusalén, se establecieron en Judea, luego algunos de ellos se fueron a Samaria. Y vea cómo se cumplen las palabras de Jesús. Verso 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba o perseguía a la iglesia, entrando casa por casa, arrestando a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Nunca, hermanos, nunca fue más difícil ser cristiano que en este momento. Si usted supiera que por ser cristiano
van a ir hasta su casa, a la fuerza, van a botar la puerta y lo van a ir a entregar a la cárcel, ¿se declararía usted a sí mismo como cristiano o negaría su fe? ¿Negaríamos nuestra fe? No, yo no soy cristiano, para nada. Aquí en este versículo encontramos el verdadero precio de lo que era ser cristiano en ese momento. Hermanos, seamos sinceros. ¿A nosotros qué nos cuesta ser cristianos hoy en día? Levantarnos temprano el domingo y estar aquí, 1 hora que predica este servidor. Sí, yo sé que es cansado, pero bueno, es 1 hora. O venir el miércoles bajo la lluvia. Ese es el gran esfuerzo, es eso lo que nos cuesta ser cristianos. Hermanos, estos sí que enfrentaron el verdadero precio de ser cristianos. Este hombre Saulo odiaba a los cristianos. Usted sabe lo que es tomarse la molestia de ir casa por casa. Es que así de descriptivo es Lucas, el escritor de Hechos. Casa por casa. Yo no me imagino que entraba y preguntaba con mucho respeto. Disculpen, soy Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. ¿Alguien aquí es cristiano? Para llevármelo. Yo no creo que lo hiciera así. Vemos violencia. Pablo consentía, y digo Pablo porque llegó a ser Pablo, pero Saulo consintió la muerte de Esteban. Apedrear cristianos, eso era un hobby, era una diversión en este tiempo. Muy bien, vea lo que es realmente ser perseguido en ese tiempo. Muy bien, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Oiga, un momento, hermanos, usted y yo necesitamos detenernos ahí. Y es por eso que a mí no me alcanza el tiempo. Porque yo me puedo detener solo en el versículo 4. Estos hombres y mujeres que están siendo perseguidos por ser cristianos, sí, están saliendo de Jerusalén, se están esparciendo, pero yo no los veo, con temor de decir, ok, vamos a salir de Jerusalén, pero no le digamos a nadie que somos cristianos. Yo no los veo con miedo. Salieron de Jerusalén y comenzaron a esparcirse, pero ¿qué iban haciendo mientras se esparcían? Iban predicando, anunciando el evangelio. Es curioso porque usted le pregunta a cualquier persona en este mundo, incluso en el mundo religioso, ¿qué es el evangelio? Y le garantizo que muchos cristianos en la iglesia del Señor no saben lo que es el evangelio. A la gran mayoría que les he preguntado, ¿qué es el evangelio? Me dicen, la Biblia, la palabra de Dios. Y esa no es la respuesta. El evangelio son 3 cosas: muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Eso es evangelio. Si usted quiere saberlo, 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Ahí es donde lo dice. Pero tiene que tener usted eso en cuenta. ¿Qué andaban predicando esta gente? ¿O qué le dijo el Señor Jesús a sus apóstoles que fueran a predicar qué? Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicad ¿qué? El evangelio. Nosotros cometemos ese error en muchas ocasiones como predicadores. Vamos a predicar y terminamos predicando de otras doctrinas. Le terminamos hablando a la gente de doctrinas que, son bíblicas, son importantes, pero no es lo que Cristo nos envió a predicar. Terminamos hablando con la gente de los instrumentos, de las lenguas, de los dones milagrosos, y tenemos que aclararle primero eso a la gente para que después entiendan el evangelio. No, estamos haciendo mal. Primero predicamos a la gente el evangelio, y cuando la gente entienda el evangelio y lo obedezca, tomaremos tiempo para explicar las cosas más complicadas y difíciles. Esta gente que estaba siendo perseguida no dejó de predicar el evangelio. Verso 5. Felipe. ¿Recuerdan quién era Felipe? Uno de los 7 diáconos en Hechos capítulo 6. ¿Ok? Ese Felipe
Dice, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba, ¿de qué? Les predicaba de Cristo. Nuestras predicaciones tienen que ser cristocéntricas, mis hermanos. Algunos nos llaman solo Jesús. Bueno, al menos yo eso lo he escuchado muchas veces. Oiga, ustedes en la iglesia de Cristo no hablan del Espíritu. ¿Qué es? Que no creen en el Espíritu. Solo Jesús, Jesús, Jesús. Y de vez en cuando hablan de Dios, pero Jesús, solo Jesús. Nuestras predicaciones tienen que ser cristocéntricas. ¿Qué sería de nuestra vida sin la obra de Jesús, de Cristo? Ahí usted tiene el ejemplo. Tenemos que predicar de Cristo. Verso 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Voy a parar ahí, hermanos. Yo debo decir que usted debería, o al menos le sugiero, que en su casa haga una lectura de estos textos, porque aquí por cuestiones de tiempo no podemos hacerlo. Pero ¿cuál es el primer elemento que encontramos en la predicación de Samaria? Verso 6, creo que lo acabamos de leer. O verso 5. Me corrijo. Verso 5. Felipe les predicaba ¿de quién? De Cristo. ¿Cuál es el primer elemento en una verdadera conversión? Cristo necesita ser predicado. Los esparcidos predicaron la palabra. Felipe predicó la palabra. Felipe les predicó del reino de Dios. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. En solo ese versículo, en el versículo 12, mis hermanos, ayúdenme por favor. ¿De qué tres cosas predicaba Felipe? ¿Cuáles eran los tres elementos de la predicación de Felipe? Ya mencioné la primera, el evangelio. El versículo 12 dice que anunciaba el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? La iglesia. ¿Sabe que algunos están esperando que Cristo venga a establecer un reino aquí en la tierra? Cuando Él ya estableció su reino y Él ahorita está reinando. No puede haber un reino sin rey, ni viceversa. No puede haber un rey sin reino. El reino de Cristo, el reino de Dios es la iglesia. Ahorita, en este momento, Cristo está reinando. Y el reino es la iglesia, su pueblo. ¿Usted sabe que en el Antiguo Testamento la palabra iglesia no aparece? No aparece la palabra iglesia de Génesis a Malaquías. Sin embargo, cuando se habló proféticamente de la iglesia, ¿cómo se refirió o cómo se refirieron los profetas a la iglesia? Como un reino. Daniel 2:44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro reino. Este consumirá y desmenuzará a todos los demás reinos, refiriéndose a la iglesia. Entonces, cuando usted predica de Cristo, necesita también predicar de la iglesia. Usted no puede separar esos dos conceptos. Usted no puede separar a Cristo de la iglesia ni a la iglesia de Cristo. Y también de qué predicaba Felipe, el nombre de Jesucristo. Es importante notar que ahí el nombre de Jesucristo representa autoridad. Y esto es lo que quiero que noten en el versículo 12. Cuando Felipe predicaba estas tres cosas, ¿qué sucedía automáticamente? Amén, hermana, gracias por decirlo. Se bautizaban. Esa es la respuesta natural. ¿Qué pasó en Hechos 2 cuando Pedro predicó y les dijo arrepentíos y bautícese? ¿Qué sucedió automáticamente después?
3,000 personas tomaron la decisión de bautizarse. En Hechos capítulo 3, 2,000 personas tomaron la decisión. Ahorita que estamos en Samaria, vea que ya no estamos en Jerusalén, estamos en Samaria y encontramos a este predicador, Felipe, predicando con poder y haciendo señales. Después de que predicó, ¿cuál es la respuesta natural cuando alguien recibe la predicación de Cristo Jesús? Que se bautice. Note que yo quiero que usted se meta un poquito en la historia y note que por lo menos hasta este momento, en el versículo 12, no más, Hechos 8:12, por ningún momento encontramos a Felipe hablándoles del bautismo, ¿sí o no? No vemos que Felipe predicara del bautismo, solo dice que predicó del evangelio, predicó del reino. ¿Por qué ellos, qué los llevó a ellos a tomar la decisión de bautizarse? Porque predicar el evangelio incluye hablar del bautismo. Una vez más, yo puedo predicar un evangelio light, un evangelio liviano hoy en día y decirle a la gente, vea, no, usted cree en Jesús, sí, confiéselo, acéptelo en su corazón. Hagamos esta oración y si usted la hace con fe en su corazón, usted ya es salvo. Hermano, pero no encuentro eso en un solo versículo. Vea que lo digo delante de todos ustedes aquí presentes. Y la grabación queda ahí también. Si yo encuentro un solo versículo que me diga eso, sería capaz hasta de renunciar a mi fe. Pero aquellos que niegan el bautismo no tienen base bíblica. Nosotros tenemos más apoyo bíblico para decir el bautismo es esencial en el proceso de salvación. Si no fuera así, ¿por qué encontramos a estas personas tomando la decisión automáticamente después de la predicación? Es obvio que Felipe en su predicación del evangelio les tuvo que haber hablado del bautismo, sino ¿por qué tomaron ellos la decisión de bautizarse? Es más, no solo esa gente, sino que el mismo Simón, versículo 13, el mismo Simón que era un mago, era un hechicero, tenía encantada a la gente. Existía en ese tiempo ya la magia y todas estas cosas. Dice que tenía a la gente encantada con sus grandes engaños, versículo 9, con la magia que hacía, la gente estaba encantada con Simón, el mago, el hechicero y todo lo que hacía. Pero luego viene Felipe, predica de Cristo y él también hace señales y milagros. Entonces la gente se empezó a maravillar y ya no le ponían tanta atención a Simón el mago, sino que veían las grandes maravillas hechas por Felipe. Tanto así que el mismo hechicero, el mismo mago, tomó la decisión de ser bautizado. Verso 13. Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. El mismo que engañaba a la gente con su magia, ahora está atónito, maravillado. Tanto es así, hermanos, usted después lo puede leer, que en un momento de su vida, después de haber sido bautizado, los apóstoles son enviados a Samaria. Y este hombre Simón, le dice a Pedro, y lo digo con mis propias palabras, yo quiero tener ese don para aquellos a quienes yo imponga las manos, también puedan recibir el Espíritu Santo. Y les ofreció dinero a los apóstoles para que él pudiera tener ese don, que por cierto, solo los apóstoles tenían. Dice, hermanos, verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que habían sido bautizados solamente en el nombre de Jesús.
Entonces los apóstoles les imponían las manos y las personas recibían el Espíritu Santo. Verso 18, cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero para que él también pudiera tener ese mismo don. Ok, hasta este mismo mago, hechicero, estaba fascinado. Necesito avanzar, ¿verdad, hermanos? Ustedes no me hacen señas. Estamos viendo los 4 elementos. En primer lugar, Cristo fue predicado. Bueno, parte de lo que está en la presentación ya lo he mencionado, así que vale, nada más, después les comparto la presentación. El segundo elemento se enfrentó una elección. ¿Cuál fue la elección para ellos? Oiga, estamos siguiendo a Simón el mago, pero ahora este hombre de Dios hace milagros y señales más grandes. ¿A quién vamos a seguir? Versículo 10 y 11. Los samaritanos le hicieron caso y hablaron de su magia como el gran poder de Dios. Ellos estaban fascinados con Simón. Pero luego se enfrentaron ante la disyuntiva o a la elección: ¿seguimos a Simón o seguimos a Felipe? Que en este caso es: ¿seguimos el error o seguimos la verdad? Es lo mismo que enfrentamos hoy en día cuando predicamos. Las personas se ven ante el problema de decidir, ¿seguimos en el error o seguimos en la verdad? ¿Sigo en mis pecados o decido seguir al Señor? Siempre que Cristo es predicado, las personas van a tener que enfrentar una elección. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos con lo que se me ha predicado? ¿Sigo en lo mismo o voy a cambiar? Tercer elemento, hermano, porque yo creo que todos me están entendiendo, ¿verdad? Está bastante sencillo. Un cambio fue necesario. Un cambio fue necesario en la gente, en estas multitudes de Samaria. Ellos atendieron las cosas dichas por Felipe. Las escucharon. Ellos escucharon con detenimiento su predicación. Ya lo leímos, verso 6, verso 12 y verso 13. Pero ellos también oyeron salir demonios con voz fuerte, en el versículo 7. Ellos también vieron los milagros que Felipe hizo, incluido muchos paralizados y cojos sanados, versículo 7. Y ellos se volvieron de las falsas afirmaciones a la fe de Cristo. Una elección tuvieron que enfrentar, y esa elección los llevó a hacer un cambio. Hermanos, ¿me siguen en esto que estoy diciendo? Una persona que vaya al bautismo con la mentalidad, y lo digo despacio para que se entienda, una persona que vaya al bautismo con la mentalidad de seguir practicando un pecado, no va a poder ser convertido. Solamente se va a ir a mojar, se va a ir a bañar, como si fuera el mar, como si fuera un río, como si fuera una piscina. Porque ¿qué es lo que salva al hombre? No es el agua, no es el predicador, no son las palabras mágicas: yo te bautizo, Albina, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No son esas palabras mágicas lo que salva. Lo que salva es la fe del creyente, la convicción de lo que se le ha predicado, y que en su mente y en su corazón esté dispuesto a hacer un cambio. Sería absurdo que yo le predique a alguien que está en adulterio, que el adulterio es un pecado, digamos, bien señalado en la palabra del Señor, y yo le predique a alguien que está en adulterio, y que ese alguien me diga: yo creo y acepto lo que usted me ha predicado, y me quiero bautizar, pero yo quiero seguir viviendo con la persona que estoy viviendo. Permítame. Pero entonces, de nada me sirve a mí bautizarlo. Porque antes del bautismo, ¿qué está, mis hermanos? Hechos 2:38.
arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Un cambio. O sea, si yo me voy y me bautizo sin realmente tener un cambio en mi mente, en mi corazón, mis hermanos y amigos, voy a irme a mojar. Y yo no quiero cometer tal falta. Yo no quiero ir a bautizar a alguien que yo sé que va a salir de las aguas del bautismo y hoy en la noche va a ir a dormir con alguien que no es su esposa, que no es su esposo. Porque está saliendo con sus pecados perdonados del bautisterio, pero va a ir ahora en la noche a seguir pecando. Un cambio, se enfrentó a un cambio. Y estas personas ya no siguieron a Simón el mago. Ya no lo siguieron. Siguieron viviendo una vida fiel al Señor. Se realizó entonces, en cuarto lugar, para finalizar esta conversión de Samaria, se realizó una limpieza. ¿En qué terminó todo? En que hombres y mujeres fueron bautizados. En eso terminó todo. El mismo Simón fue bautizado. ¿Fueron bautizados en qué nombre o bajo qué autoridad? Bajo la autoridad o el nombre de Jesucristo, versículo 12 y versículo 16. Y Felipe predicó prácticamente, si usted ve, el mismo mensaje de Pedro, el mismo patrón, los mismos 4 elementos. ¿Preguntas o comentarios? ¿Objeciones? Puede levantar su mano si no está de acuerdo, si está de acuerdo. Les dije que en esta sección o en este capítulo 4 vamos a ver 3 conversiones, ¿verdad? Hemos terminado la primera de ellas, la gente o las multitudes de Samaria. Si no hay preguntas, pasamos a la segunda conversión. La conversión de un eunuco etíope. ¿Alguien sabe aquí lo que era o lo que es un eunuco? ¿No? Bueno, en tiempos de Jesús, de hecho Jesús lo menciona en Mateo 19 cuando se le pregunta, ¿es lícito divorciarse de la mujer por cualquier causa? Jesús le dice, bueno, ¿qué dice la ley? Varón y hembra los creó y serán una sola carne y lo que Dios unió nadie lo puede separar. Entonces prácticamente Jesús está diciendo que en el plan de Dios, cuando Dios diseñó el matrimonio, Dios nunca tuvo en su mente la posibilidad de que esa pareja se separara. Entonces le preguntan a Jesús, entonces ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Jesús le dice, por la dureza de su corazón. Pero en el principio no fue así. Entonces le dicen a Jesús, si así es la cosa, no es bueno al hombre que se case. Y Jesús le dice, bueno, no a todos les es dado, porque hay eunucos que nacieron siendo eunucos, otros eunucos por causa de los hombres y otros eunucos que se hacen eunucos por causa del reino. ¿Qué era un eunuco? Prácticamente un hombre que no tiene necesidad de mujer. Para decirlo en palabras sencillas, no que sea homosexual, que le gusten los hombres, no, sino que no tenía necesidad de mujer. Dígame un ejemplo de un eunuco, un apóstol eunuco. Por cierto, yo me meto en un montón de temas, hermanos, y por eso al rato y hasta los termino confundiendo. Pero los apóstoles podían casarse. Pedro estaba casado. Jesús le sanó a su suegra. Vea usted, vea usted. Jesús le sanó la suegra a Pedro. Vea usted. El poder del Señor le sanó la suegra. Pedro estaba casado. Pero ¿cuál sería un apóstol eunuco? El apóstol número 13. El apóstol de los gentiles. Pablo. Pablo no estaba casado. Y él en algunas de sus cartas menciona que él quisiera, específicamente en Romanos, si no me equivoco, capítulo 7, él dice, bueno, yo quisiera que todos los hombres fueran como yo, que no tienen necesidad de casarse. Pero no todos tienen ese don. Entonces, había eunucos que nacieron siendo eunucos, Pablo. Había eunucos que fueron eunucos por causa de los hombres.
¿Cuáles son esos? Aquellos hombres que solían tener harenes, solían tener reinas y concubinas, un montón de mujeres para él solo, pero tenían eunucos para que las cuidaran. Pero no podía ser cualquier hombre, porque le podían, en Costa Rica decimos, robar el mandado, ¿no? Pues no quería que nadie tocara a sus mujeres. ¿Qué era lo que hacían? Les cortaban sus genitales, así como le hacen a los animalitos, para que ya no se puedan reproducir, ¿verdad? De una forma natural, les cortaban sus genitales y aquellos varones ya no tenían, obviamente, deseos por mujer. Entonces Jesús dice, hay unos que son eunucos, hechos eunucos por causa de los hombres. Pero en tercer lugar dice Jesús en Mateo 19 que hay eunucos que decidieron ser eunucos por causa del reino. Hay personas que decidieron hacerse eunucos por su salvación. Alguien que por alguna razón se divorció y sabe que la Biblia le prohíbe volver a casarse, esa persona se hace eunuco, es decir, decide quedarse solo o sola por el resto de su vida, porque si está con alguien más, le va a costar su salvación. Y ahí es cuando Jesús dice, se hacen eunucos por causa del reino. No sabemos cuál es la razón de este eunuco en particular, pero si usted lee el versículo 26, un ángel del Señor le habló a Felipe, ese mismo que acaba de predicar en Samaria, y le dijo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y sucedió que un etíope, ¿alguien sabe la característica principal de los etíopes, de la gente de Etiopía? ¿No? Eran gente de color, negritos, la gente de Etiopía. A usted qué interesante ese dato. Venía de largo, venía desde otra región a adorar a Jerusalén. Y este eunuco venía leyendo al profeta Isaías en su carrito. Y era un hombre muy importante. Si usted lee el versículo 27, dice que era funcionario de Candace. Candace era una reina, la reina de los etíopes. Tenía un puesto importante y él estaba sobre todos sus tesoros. Era como el tesorero de esta reina Candace. Y había venido a Jerusalén solo para adorar. Y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, que por cierto era el capítulo 53 de Isaías. Bueno, ¿qué pasó? Para avanzar en esto, hermanos, me voy mucho por lo que me guía la mente y el espíritu y olvido la presentación, pero vean que prácticamente todo lo que les digo está aquí. En esa conversación, Felipe se le acerca al carro y lo escucha que está leyendo al profeta Isaías y Felipe le pregunta, pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Versículo 34. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Cuál era el pasaje que estaba leyendo el eunuco? Como oveja fue llevada al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió así su boca. Hoy usted y yo sabemos que Isaías 53, esta porción, hace referencia al Mesías, a Cristo Jesús. Pero este hombre no sabía y le pregunta a Felipe, ¿de quién dice esto el hombre? ¿De sí mismo o de alguien más? ¿Qué hizo Felipe? Verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, o sea, Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Cuál es el primer elemento en la conversión de una persona? ¿Me siguen? Cristo tiene que ser predicado. Amén, hermanos. Cristo tiene que ser predicado. A este hombre eunuco se le predicó de Cristo.
Versículo 35. Segundo elemento, se enfrentó una elección. Se enfrentó una elección. Una vez que Jesucristo le fue predicado a este hombre, ¿qué haría él con lo que se le enseñó? Si usted continúa leyendo, no sabemos cuánto duró ese viaje. Yo quiero que usted haga en su mente un recorrido. Entre el versículo 35 y el versículo 36 pudieron haber pasado horas, pudieron haber pasado días, no sé cuánto, pero comenzar a predicar de Cristo desde Isaías 53 y dice, recorriendo toda la escritura, eso le tuvo que haber tomado tiempo, tuvo que haber habido preguntas. Pero no entiendo esto, explíqueme esto, de esto y aquello, como usualmente pasa en nuestros estudios. Pero cuando usted va al versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Una vez más, hermanos, como lo pregunté hace un momento, ¿a dónde usted encuentra a Felipe hablándole del bautismo al eunuco? Si solo se nos dice en el versículo 35 que le predicó de Cristo. Y predicar de Cristo incluye el bautismo. Sino porque cuando van por el camino, ese hombre llega a la conclusión, entiende lo que se le ha predicado, y cuando van por el camino, llegaron a un lugar donde había cierta agua. ¿Qué lo llevó a ese hombre a decir, aquí hay agua? ¿Qué me impide a mí ser bautizado? La predicación de Cristo incluye predicar del bautismo. Otra vez voy a usar un tiquismo, algo que decimos en mi país. Le duela a quien le duela. Hay que hablar con la verdad. Usted puede ver que yo no le estoy hablando mentira, yo le estoy citando la escritura. Estamos viendo cómo en cada uno de los ejemplos de conversión en el Nuevo Testamento siempre se habló del bautismo. El eunuco dijo, en tiempo presente, aquí hay agua. ¿Qué me impide? Tiempo presente, ser bautizado. El bautismo era importante y el bautismo fue enseñado. Note la urgencia del bautismo, cómo pesaba en el corazón de este hombre. Aún en ese mismo momento, en el camino, ese hombre hizo la pregunta. Hermano, algo que me fascina a mí de estudiar Hechos y estudiar las conversiones del Nuevo Testamento es que la gente a la cual se les predicó el Evangelio en el mismo momento lo obedecieron. Usted no encuentra a la gente, de Hechos 2 diciéndole a Pedro, mañana vamos a bautizarnos, mañana vamos a ver si nos vuelves a predicar. El mismo día. En Hechos capítulo 3, el mismo día. Las multitudes de Samaria, ¿qué le dijeron a Felipe? El 8. Nos bautizamos el 8 años. Oh, el mismo día. Este eunuco, ¿qué le está diciendo a Felipe? Oiga, esto es urgente. Yo no entendía esto, pero esto me parece urgente. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál fue la respuesta? Versículo 37. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó a parar el carro. Él pudo haber dicho, cuando lleguemos a Jerusalén encontramos, si es el mismo día, cuando lleguemos a Jerusalén encontramos ahí alguna piscinita, que más bonito, que haya más gente, encontramos algunos otros cristianos ahí que nos acompañen, para que sea más emotiva la actividad. No, mandó a parar el carro, porque era una decisión urgente. Y dice, mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hermanos, una vez más, yo predico de esto, y me parece
increíble y fascinante que tantas denominaciones hoy en día le resten la importancia al bautismo que Dios le ha dado o que Dios nos ha enseñado. Porque si no fuera así, ¿por qué esta gente, tenemos estos ejemplos aprobados de estos hombres y mujeres tomando esta decisión tan importante, no postergándola días, o el próximo año, o el próximo mes, no, el mismo día? Es que lo que está en juego es mi salvación, porque el tiempo que yo tengo para dar este paso es mientras esté con vida. Y la vida es como la neblina, dice Santiago. Ninguno de los que está aquí presentes, ni uno solo, tiene garantizado el día de mañana. Entonces, sería muy sensato tomar la decisión hoy. Y este hombre lo entendió. Este hombre eunuco enfrentó el cambio necesario que había que hacer. Vea, hermanos, cómo le comparto en esta presentación. Este hombre era un hombre religioso. ¿Por qué digo que era religioso? Porque venía a Jerusalén a adorar. Tenía algún tipo de religiosidad, pero su religiosidad no lo hacía salvo. ¿Cierto que no? Probablemente era un prosélito gentil del judaísmo. Viajó cientos de millas para adorar en Jerusalén. Estaba leyendo las escrituras, o sea, era un hombre devoto, pero no tenía el conocimiento de Jesús. No tenía el conocimiento del Evangelio. Necesitó de un hombre que le predicara de Cristo. Una vez más, estos elementos usted se los tiene que memorizar. Para que haya una genuina conversión, Cristo tiene que ser predicado. Una elección debe ser hecha. Un cambio también es necesario. Y finalmente, para que se cumpla la ecuación o se cumpla el proceso, una limpieza debe ser hecha. Felipe y el eunuco descendieron al agua. Que aquí usted se puede introducir un poquito y decir, bueno, el bautismo verdadero, el bautismo bíblico es inmersión. Ese es el bautismo bíblico. Porque el caso hubiera sido que Felipe le hubiera dicho al eunuco, espéreme un momento aquí, me voy a bajar del carro, no tiene una olla o una taza o algo, un vasito ahí, ya voy a ir a traer un poco de agua. Hubiera ido al río, trae un poco de agua y se la echa en la cabeza, ya estás bautizado. Pero no, descendieron ambos al agua. Y luego dice, cuando le bautizó, ¿qué hicieron? Usen poco la gramática ahí. Dice el versículo 38. Cuando subieron del agua, creo que es el 39, lo dije mal, 39. Cuando subieron del agua. Estaban adentro del agua. Subieron del agua. Bajaron al agua. Descendieron y subieron. Tiene que haber una inmersión. Y ahí hay mucho que hablar también, ¿no? Pero una vez más, si el bautismo puede ser solamente un rociamiento en la cabeza, pues no era necesario que se bajaran los dos. Usted puede decir, sí, pero esto y lo otro. Bueno, el concepto bíblico de bautismo, baptizo, es la palabra griega, que significa inmersión o sumergirse. Ese es el bautismo que aprueba la palabra del Señor. Como en cada relato de conversión, se obedeció el mandamiento de ser bautizado. Usted tiene que creerlo en su corazón, tiene que decirlo con convicción. No hay conversión si no hay bautismo. Tristemente, hay que decirlo, mis hermanos, muchos están siendo mal enseñados y por esa razón se van a ir a perdición. Porque no soy yo Dios, ¿verdad? Yo no soy Dios para juzgar. Él le dará la salvación a quien quiera, pero por eso Él nos dejó escrito esto, porque Él quiere que las cosas se hagan como Él dice. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo
el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El bautismo de Efesios 4:5 es el bautismo que Dios ordena para la remisión de pecados. Muy bien, hermanos, creo que el tiempo nos ha ganado. Me doy por satisfecho en realidad porque de los 3 ejemplos de conversión que íbamos a analizar, hemos visto 2. La próxima semana, si Dios nos presta vida, si Dios nos tiene con aire en nuestros pulmones, vamos a estudiar el tercero y finalmente, como hemos hecho ya en todas las clases, vamos a finalizar con la diapositiva de aplicándolo a mí. Cómo esas 3 conversiones podemos aplicar eso a nuestros días y llevarlo a la práctica. ¿Alguna pregunta o comentario, mis hermanos? ¿Objeción? Les agradezco de todo corazón su atención. Yo sé que un miércoles a esta hora muchos de ustedes están cansaditos, muchos de ustedes fueron a trabajar y valoro en lo más profundo de mi corazón su presencia. No me canso de decirlo, hermanos, su presencia me anima y me regocija el corazón grandemente y espero que esta lección también a ustedes les ayude y les anime en sus vidas diarias. Vamos a despedirnos en oración, hermanos, para que el Señor nos acompañe. Padre nuestro que está en los cielos, a usted sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque usted le permite a este servidor predicar de su palabra, enseñarla, porque es el ministerio que usted me ha regalado. Yo doy gracias también a todos mis hermanos y hermanas que hoy nos han acompañado, porque sé que el amor por usted, oh Dios, está en sus corazones, y fue ese amor el que los trajo aquí. Asimismo, yo ruego para que usted los lleve con bien, para que los cuide en el camino, les proteja grandemente, tanto a ellos como a sus hijos. Ruego para que usted nos perdone a todos si en algo le hemos ofendido, para que usted nos ayude dándonos fortaleza para poder tomar las decisiones que le agradan a usted y poder cada día ir negándonos a nosotros mismos, a nuestros placeres, a nuestros deleites, para solamente hacer su santa voluntad. A usted sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, hacemos esta oración, dando gracias y pidiendo todo esto. Amén. Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad.